la importancia de nuestro evento jurídico para abogados sobre la aplicación de los derechos y deberes ante Legal Tech, ante lo conocido como Legal Tech, Legal Technology, tecnología jurídica, tecnología legal, tecnología en relación con las actividades jurídicas y propiamente en relación con la aplicación de los derechos y deberes, en relación con el cumplimiento del derecho. Por ende, hay a nivel general actividades jurídicas, cualquier actividad relacionada con los derechos y deberes y prestación de servicios jurídicos, algún servicio precisamente relacionado con la aplicación de los derechos y deberes y esos servicios y dichos servicios y estos servicios pueden tener y propiamente tienen dos formas. Prestación de servicios profesionales, prestación de servicios jurídicos profesionales, es decir, lo relacionado con la prestación de servicios de abogacía en relación con la tecnología jurídica, es decir, la prestación de servicios de profesionales del derecho en relación con los legal tech, o por otro lado, la prestación de servicios no profesionales, no ejercidos, no prestados, no realizados por abogados, por profesionales del derecho, sino por otras personas, y se trate de servicios relacionados con lo jurídico, con el derecho, con el cumplimiento del derecho, con la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, según cómo exista ello, es decir, en definitiva, según cómo exista, es decir, propiamente según cómo exista la respectiva actividad jurídica, la actividad jurídica, bien sea por parte de un abogado o por parte de un abogado, lo legal tech, estos productos, la tecnología jurídica, debe existir de una forma válida. Es decir, que solo debe existir lo conocido como legal tech cuando es lo válido, es decir, cuando es algo necesario para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica donde esté presente, donde exista el análisis de ello, de si debe existir o no un producto de legal tech. Y cuando se concluye que es lo procedente, que es lo válido, que es algo necesario para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, debe existir de una forma válida. Entonces aquí, además de lo que expliqué de las actividades jurídicas, además de las actividades jurídicas, se requiere del comportamiento humano que haga que cada una de las partes y el todo del producto de legal tech involucrado existan de una forma válida, que cada una de las partes existan de una forma válida y por ende su todo exista de una forma válida. Y por ende deben existir los seres humanos necesarios para lograrlo. Entonces no solo se necesita de abogados. Claro, el abogado es el que tiene un conocimiento profesional del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, de los derechos y deberes y por ende de la forma de aplicarlos, de la forma en la cual aplican a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada. En este caso, de la relación jurídica de definición de si debe existir o no un producto de legal tech y en el caso de concluirse que sí debe existir, es quien aclara cómo debe existir, es decir, cómo existe, cómo se logra que exista de una forma válida, de una forma armónica, con lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho aplique frente a cada una de las partes y el todo de lo respectivo Legal Tech, de lo relacionado con el respectivo producto de Legal Tech y propiamente a la medida de las partes y el todo de cómo haya existido y propiamente exista la respectiva relación jurídica involucrada con ello, es decir, la relación jurídica de definición de ello. Entonces, en algunos casos, se necesita, por ejemplo, de personas profesionales en la comunicación para que los mensajes que se presenten mediante la inteligencia artificial se presenten de una forma válida, es decir, de una forma clara, por ende suficiente, por ende oportuna, por ende entendible, comprensible, ¿cierto? Y a la vez, por supuesto, se requiere el equipo de trabajo técnico, el personal técnico, es decir, experto y propiamente profesional en inteligencia artificial, según cómo exista la respectiva inteligencia artificial, el respectivo producto de inteligencia artificial, el respectivo producto de IA, el respectivo producto de inteligencia artificial,
del LegalTech, el respectivo producto de inteligencia artificial con la forma de LegalTech, Legal Technology, tecnología jurídica, conocido como el LegalTech, denominado como de LegalTech. Entonces deben existir los seres humanos necesarios para lograr ello, para lograr alguna forma de ello, y a la vez cualquier interacción, cada interacción que exista en relación con el producto, una vez existe de una forma válida, debe ser válida. Entonces, por ejemplo, el uso debe ser válido. Cada usuario debe actuar de una forma válida, debe aplicar los derechos y deberes según cómo exista cada relación jurídica vinculada con ello, vinculada de alguna forma con ello, vinculada con ello. Por ejemplo, si se trata de un usuario abogado, precisamente para prestar servicios jurídicos como abogado, usando en lo que sea válido tecnología jurídica, el respectivo producto de LegalTech, de tecnología jurídica. Entonces ahí debe actuar es como un usuario abogado. No es un usuario profesional en inteligencia artificial, pero sí en abogacía, ¿cierto? Entonces es importante ello. O cuando se trata de un usuario no abogado, pues es un usuario que debe actuar según cómo específicamente exista su perfil de usuario, su perfil jurídico, su perfil de usuario, a la medida como exista la respectiva relación jurídica de uso de la respectiva inteligencia artificial de LegalTech, del respectivo producto de LegalTech, la relación jurídica de uso del respectivo producto, del producto de LegalTech involucrado, del producto de LegalTech, del producto LegalTech, de LegalTech, de tecnología jurídica. Y por eso en la agenda del evento explicamos precisamente cómo existen los derechos y deberes, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo existen y por ende se aplican, es decir, cómo se deben aplicar, cómo aplican los derechos y deberes en relación con la libertad ante lo conocido como LegalTech, ante el producto de LegalTech, ante los productos LegalTech, al igual que cómo aplican los derechos y deberes en relación con la igualdad frente a lo LegalTech y cómo existen los derechos y deberes, por ende cómo aplican, cómo se aplican los derechos y deberes, cómo es la aplicación, la forma de la aplicación de los derechos y deberes en cuanto a la calidad válida, es decir, en cuanto a la calidad que debe tener los LegalTech para que exista de una forma válida. Y esa calidad no solo existe en relación con la creación de los LegalTech, porque la creación puede ser válida, pero si el uso o cualquier otra interacción que exista por parte de un ser humano frente al producto no existe de una forma válida, no existe el producto de una forma válida, porque el producto solo existe de una forma válida si va existiendo y propiamente existe de una forma válida según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista el producto de LegalTech. Entonces el uso debe ser válido y en general cualquier interacción, por ejemplo, en el caso del control que decíamos, debe ser válido. Y en general cualquier interacción, incluido el tema de la gestión del riesgo en relación con la inteligencia artificial. Debe haber una gestión, debe existir la gestión diligente, la gestión válida del riesgo, para que precisamente lo legal tech siempre exista con base en el riesgo que existe, que exista, con base en la aplicación de los derechos y deberes, según como a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la relación jurídica donde vaya a existir y propiamente exista un producto y propiamente el todo de un producto de legal tech creado por el resultado de la unión de cada una de las formas de legal tech que existan en la respectiva relación jurídica. Ahí existe la calidad válida de los legal tech y por ende la gestión válida, por ejemplo, la gestión válida del riesgo frente a los legal tech. Entonces ahí se trata de que, claro, exista una administración válida del producto y por ende que se mantenga la calidad válida, que se mantenga la calidad de una forma válida, que la calidad se mantenga de una forma válida, sea estable, que la calidad válida sea estable y a la vez que el uso sea válido, porque si el producto existe y propiamente se crea, es creado de una forma válida, pero el uso es inválido, es antijurídico, existe con base en la culpa, es un uso culpable, es una forma de incumplimiento del derecho, el producto existe de una forma inválida y por ende sus resultados, es decir, su funcionamiento y por ende resultados, es decir, la consecuencia que existe con el uso de ello es inválido y por ende el producto existe de una forma inválida. Por eso las partes y el todo del producto, es decir, de lo relacionado con la forma de la existencia del producto, deben existir de una forma válida para que lo legal tech sea válido. Y a la vez, como punto final, explicamos cómo aplican los derechos y deberes frente a la justicia en relación con la gestión y propiamente con la existencia de la justicia, en relación con la justicia ante los legal tech. Entonces, esto depende de cómo exista la respectiva justicia. Entonces, si existe el abogado, para el cumplimiento del derecho en una relación jurídica, para que en una relación jurídica exista el cumplimiento del derecho y se cumpla con el derecho, entonces lo obliga el texto.
debe existir para ello y el abogado propiamente debe lograr que ello exista para ello y propiamente debe lograr que en lo que dependa de él, de su perfil como abogado, de su ser humano como abogado, de su ser humano de abogado como abogado, a la medida de cómo específicamente exista, por ende como abogado, por ende su abogacía, a la medida de la respectiva relación jurídica, debe velar que, para que esto quede claro, que todo lo relacionado con él exista de una forma válida jurídicamente, sea válido, es decir, exista con base en el cumplimiento del derecho. Y por ende, él debe ir aplicando los derechos y deberes y si a la vez, por ejemplo, es contratado o existe alguna forma para aclarar cómo aplican los derechos y deberes en cada una de las partes y el todo de de la relación jurídica vinculada con lo legal tech, en este ejemplo, para cumplir con el derecho, debe aclarar ello y por ende los demás, las demás personas y propiamente los demás seres humanos participantes en la relación jurídica deben conocer, por ende oportunamente y por ende deben entender, comprender válidamente dicho conocimiento y de hecho, por ende, si no lo entienden, deben interactuar con el abogado para que les aclare las dudas que tengan y les quede claro ello y así, por ende, conozcan cómo a cada quien le aplican los derechos y deberes, es decir, cómo cada quien debe aplicar, debe ir aplicando los derechos y deberes a lo largo de la respectiva relación jurídica y debe lograr, por ende, cada quien, cada persona, propiamente y en definitiva cada ser humano, lograr de alguna forma aplicar ello, aplicar la forma en la cual le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de la respectiva relación jurídica donde exista lo legal tech para el cumplimiento del derecho, es decir, para que exista el bien, es decir, para que exista la relación jurídica buena y se logren por ende los fines buenos de la relación jurídica. O frente a la justicia en relación con el incumplimiento del derecho cuando el abogado actúa, por ejemplo, como defensor de una posible víctima, de una presunta víctima ante un posible presunto incumplimiento del derecho y por ende, según como exista, debe manejar todo de una forma válida para que en lo relacionado con su ser como abogado, incluido lo relacionado con el empleo que haga de lo legal tech como abogado, existan de una forma válida, exista de una forma válida y por ende exista su actuación como abogado, su abogacía de una forma válida. Y así también lo debe hacer el juez, según como exista como abogado, incluido un árbitro, ¿cierto? O incluso cualquier participante en un mecanismo de solución de controversias, alternativo de solución de controversias, distinto del arbitraje como la mediación o la conciliación, y por ende si cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, tanto a los que participen en ello como abogados como quienes participen como no abogados, y así existe la justicia, porque es lo que se ajusta a lo definido en el derecho, a lo definido en el todo el derecho, es decir, así existe lo válido, es decir, la justicia válida, la justicia jurídica, la justicia del derecho definida en el todo el derecho, la justicia, es decir, lo justo, y por ende se resuelve la controversia, por ende de una forma válida, porque aplicando los derechos y deberes por ende por parte de cada quien se aclara, en el caso de existir el incumplimiento, cómo ha existido el incumplimiento, o si no ha existido el incumplimiento, se aclara precisamente ello, queda claro ello que no ha existido el incumplimiento, y en el caso de que si exista un incumplimiento, se aclara por ende quién es el culpable de ello, quién ha hecho el incumplimiento y por ende cómo ha existido la culpa y por ende cómo existe la responsabilidad frente a ello y si la persona culpable cumple con la decisión, con esa claridad de cómo se resuelve la controversia, cumple con la solución, cumple con esa claridad, aplica lo que se logra en dicha claridad, lo que se logre mediante la aplicación de los derechos y deberes, aplica la forma por ende clara en la cual existe la justicia frente a ello, cumple por ende la decisión, por ende clara, por ende válida, para solucionar la controversia, se cierra, termina la controversia, disputa, conflicto, termina la controversia, la disputa, el conflicto, y esto no significa que existe el bien porque ya ha existido la inaplicación, es decir, la afectación de los derechos y deberes desde que existe el incumplimiento, pero existe justicia porque existe el manejo válido y por ende la resolución válida, la terminación válida, el manejo válido de la controversia. Entonces, es determinante conocer cómo aplican los derechos y deberes en relación con la justicia, tanto a nivel del deber ser jurídico del ideal del derecho, que es el cumplimiento del derecho, por ende, en cada momento, es decir, en cada parte del todo de cada relación jurídica donde existe lo legal tech, es decir, en relación tanto con el inicio como con el desarrollo, como con la terminación, la finalización, la realización de la relación jurídica, como en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, con el manejo válido de las controversias que existan con base en el cumplimiento del derecho cuando se aclare que existe el cumplimiento del derecho, porque, por ende, aplicando los derechos y deberes en la definición de ello, en el manejo de ello propiamente, aplica la presunción de buena fe y, por ende, la presunción de inocencia y, por ende, la presunción de validez, la presunción de que se aplican los derechos y deberes, la presunción de la aplicación de los derechos y deberes y, por ende, la presunción de la diligencia, es decir, de que se ha actuado, de que se actúa
de que se ha actuado, es decir, de que se actúa con la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes, aplicando los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen a la medida de la relación jurídica. Es decir, se presume que cada quien atendió su capacidad jurídica, actuó de una forma capaz, de una forma válida jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho según cómo lo deba cumplir, es decir, según cómo los derechos y deberes le vayan aplicando, procediendo a la medida de cómo cada quien vaya existiendo en cada relación jurídica. Y por ende, en ese caso, al aplicar los derechos y deberes, se aclara si esa presunción tiene fundamento o si lo que existe es una inaplicación del derecho y por ende una culpa, y se aclara si existe negligencia o dolo, y si existe dolo, por ende se aclara que existe mala fe y ya no la presunción por ende de buena fe, etcétera. Pero lo determinante es que se tenga claro que lo legal tech es un medio, pero los responsables son los seres humanos porque son quienes tienen derechos y deberes y por eso son, perdón, quienes deben aplicar los derechos y deberes según como a cada quien les apliquen, según como a cada quien le apliquen, y por ende cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, las personas existentes en la relación jurídica, las personas participantes en la relación jurídica, las personas de la relación jurídica, las personas existentes en relación con la relación jurídica, en relación con la forma de la existencia de la relación jurídica, existen de una forma válida, es decir, aplican los derechos y deberes, porque las personas son las personas físicas, es decir, naturales, es decir, los seres humanos a nivel individual, los individuos, y por su parte son las personas jurídicas, es decir, las personas morales, es decir, las organizaciones que pueden ser de un sector público o privado, las organizaciones de los sectores público y privado. Y por eso, cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, hace que su persona, como persona natural, física, como ser humano, como las demás personas individuales y organizacionales, existan de una forma válida en lo que dependa de cada quien, en lo relacionado con cada quien, según por ende el perfil jurídico, la forma jurídica de cada quien. Es decir, según cómo cada quien existe, es decir, según cómo a cada quien le apliquen y por ende según cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes. Y por eso es que si todos los seres humanos y los seres humanos, si la humanidad de la relación jurídica existente en la relación jurídica, si cada ser humano existente en relación con la relación jurídica existente en la relación jurídica, aplica los derechos y deberes, existe la aplicación por ende de todos los derechos y deberes porque todo está conectado y por ende existe el cumplimiento del derecho y por ende existe la relación jurídica válida y por ende existe la inteligencia artificial válida y por ende lo legal tech válido. Legal Tech, que es el resultado, es el producto creado, es el objeto creado, el producto creado por el resultado de la unión de las formas de la existencia de inteligencia artificial existentes en la relación jurídica, es decir, que vayan existiendo y propiamente existan en el todo de la forma de la existencia, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, y por ende existe el todo de lo legal tech de una forma válida, el todo válido de lo legal tech, el todo de lo legal tech válido, el todo de lo legal tech de una forma válida. Existe la tecnología jurídica válida, de una forma válida jurídicamente. Existe lo legal tech válido jurídicamente, válido. Bueno, válido. Y por supuesto, estos mensajes se retroalimentan en la parte final para correlacionar todo, todos estos temas, lo visto, para recordar lo visto y en general para tener un conocimiento sólido al respecto y como nos damos cuenta todo basado en un lenguaje simple pero contundente, simple y por ende contundente, porque lo simple es la forma de precisamente dominar el conocimiento y transmitirlo de manera por ende sencilla y por ende rigurosa y por ende contundente. No es que lo simple sea frágil o no sea sólido, porque entonces no sería simple, sino sería una apariencia de simplicidad que finalmente no lo es porque no es la comunicación del conocimiento, no es el entendimiento, no es la claridad, no es el conocimiento, sino es la presentación superficial o propiamente incompleta de algo y por ende el no conocimiento, el desconocimiento de lo que no se transmite y propiamente no existe en ese caso aprendizaje, sino confusión. Por eso el derecho no se debe explicar con base en sus partes, sino transmitiendo su todo, es decir, los derechos y deberes, dejando claro cómo existen los derechos y deberes, es decir, qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes en este tema en relación con el Legal Tech y específicamente para abogados, porque este evento solo es para abogados, entonces al ser profesionales del derecho, procesan, conocen, entienden, por ende más rápido, más fácil, en mayor medida, con mayor profundidad, en mayor rigor, con mayor rigor ello, y por ende lo pueden compartir a los demás abogados y a los no abogados y en general son capaces de aplicar este conocimiento en cualquier asunto relacionado con Legal Tech y por ende
fomentarán la validez jurídica y la lograrán cuando apliquen el conocimiento a la medida de cada asunto y cuando a la vez, según como existan, compartan y propiamente aclaren ello frente a los demás, para los demás, y así todos tengan ello claro en cada relación jurídica donde exista los legal tech, los no abogados y abogados, y así existe el cumplimiento del derecho a la validez jurídica del bien en relación con los legal tech. Y, por supuesto, haremos unas conclusiones donde de manera concreta, se hacen unas conclusiones donde de manera concreta se resumen los mensajes y propiamente los elementos principales de la aplicación de los derechos y deberes frente a lo legal tech y finalmente se responden, se resuelven preguntas por parte de los abogados asistentes. Espero que esto les deje claro el alcance, el enfoque, la razón, el valor, el atractivo, la importancia de nuestro evento y los motive a inscribirse. En la descripción de YouTube indicaré, indico el link donde se encuentra el enlace, el vínculo, la dirección web, el link donde se encuentra la información del evento y a la vez en www.juridia.co en la sección de servicios de educación jurídica, dentro de la sección de servicios de educación jurídica, podrán conocer la información de este evento, que es el evento para abogados sobre Legal Tech. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo, que estén muy bien.